Estamos en comunicación audiovisual con el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, Adrián Belomi. Adrián, muy buenos días, gracias por esta comunicación con Medios y Estrategias. Buenos días, David, y buenos días a toda la audiencia de Medios y Estrategias. Bien, queríamos hablar contigo por la situación general de la pandemia de coronavirus y fundamentalmente los datos que ustedes manejan sobre la manera como está trabajando el personal de la salud aquí en el Chaco. Y el personal de la salud en general está trabajando, antes que nada, con mucho temor. Con mucho temor, si bien el personal en sí toma los recaudos, toma sus precauciones, la inseguridad que hay con los elementos que se utilizan de manera como protección personal genera muchos temores por el hecho de que hay mucha información en las redes, por ahí se ven los utensilios que se utilizan en otras partes del mundo, que nosotros acá no los tenemos o son de difícil acceso, y eso genera mucho temor por el hecho de no tener los elementos de seguridad que el trabajador considera que son los necesarios. Para eso, creo yo, se está haciendo un esfuerzo muy grande, tanto del gobierno de la provincia, nosotros como gremio, tratamos de informarle a los compañeros realmente cuáles son los elementos que se necesitan dependiendo del sector de salud donde se trabaja. No es lo mismo una terapia intensiva que una mesa de entradas, una recepción o que un servicio de cirugía, o ya sea en el mismo piso que generalmente se le llama, o pastillas, que se le dice a los lugares donde los trabajadores, los pacientes están internados, ¿no? O sea que de alguna manera hablas de sectores que estarían desprotegidos por no tener, no tener todas las medidas de bioseguridad al alcance. Totalmente, ese es el primer temor que tenemos. Mínimamente, algunos sectores, que es el de mayor asistencia, que es el de enfermería o el de mucamas, es donde mínimamente están haciendo los empresarios en general, están brindando los elementos, pero muy de manera artesanal, improvisada, no son los elementos que tienen que ser, y están desatendiendo otros sectores dentro de los mismos establecimientos de salud, que son, por ejemplo, el personal de lavadero, el personal de cocina, el personal de mantenimiento, y no nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, el personal de mantenimiento es el que entra a la habitación del paciente a arreglar en caso de que haya algún tipo de inconveniente, ya sea eléctrico, de refrigeración, lo que fuere. La cocinera es la que higieniza, limpia los utensilios de cocina para que con lo que se alimenta el paciente. El personal de lavadero es el que higieniza y limpia lo que es, por ejemplo, la ropa de cama o de las mismas trabajadoras, la ropa que se utiliza para el contacto con pacientes. Entonces, ahí está habiendo un gran problema. Y en ese sentido, ustedes han planteado esta situación ante las autoridades. ¿Qué tipo de respuestas están logrando? Porque ya tenemos bastante avanzada la cuarentena, hace más de un mes que estamos enfrentando esta situación con los trabajadores de la sanidad en la primera línea. ¿Qué respuestas han logrado ustedes? Lo que nosotros pedimos al gobierno de la provincia es presencia. Necesitamos la presencia del Estado y de que las recomendaciones que el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, hace llegar a las empresas sanatoriales, se conviertan no en recomendaciones, sino que se conviertan en exigencias. Porque hoy nosotros, con estas recomendaciones, tenemos que lamentar 40 compañeros infectados. Si bien al principio fue una curva muy ascendente las primeras 2 semanas, que pasamos de 2, 3, 10, 20, 30 infectados, llegamos a tener la semana pasada hasta 38 compañeros al jueves de la semana pasada. Esta semana se redujo un poco, solamente tuvimos 2 infectados en lo que va de la semana, por suerte, y lo que le pedimos al Estado es que cambie sugerencias por exigencias.
Por Claro. suerte, O sea, poner las cosas en claro que es lo que se está necesitando, ¿no? Por ahí esa totalmente, firmeza que una vez no la ve, por ahí no la ve. totalmente. Por ejemplo, algo tan básico como unificar criterios con los diferentes directores médicos de los establecimientos de salud privada, porque en cada maestrillo con su librillo, en cada sanatorio tenemos criterios diferentes por parte de los directores médicos. Tenemos el salud pública que dice que todo trabajador que tuvo contacto directo debe ser aislado 14 días. Y nos encontramos con directores médicos que dicen que no, que si el resultado es negativo, ya el trabajador tiene que volver a prestar servicio. O sea, estamos teniendo diferentes opiniones y es por esto que necesitamos, y celebro el hecho de que el ministro de Trabajo, de Gobierno y Trabajo, haya generado un ámbito donde los empleadores, el gremio y el Estado podamos de alguna manera coordinar y consensuar todo lo que haya que hacer en pos del cuidado del paciente y por sobre todas las cosas, que es lo que a mí más me interesa, que es cuidar a mis compañeros y a la familia de mis compañeros. Ujú. Así que repasando las cifras que nos dabas de las primeras semanas con 38 infectados, luego que se logró bajar y solamente en los últimos días hubo 2 nada más, estamos hablando de una toma de conciencia que seguramente se habrá visto materializada en elementos concretos, porque mucho se puede decir, somos conscientes, pero si no te dan los elementos, te exponen, que es lo que vos decías en un principio. Se está mejorando en ese sentido, pero hace falta más, ¿no? Totalmente, totalmente. De a poquito, el mismo cuero le fue demostrando, tanto a los compañeros como a los empresarios, de que es mucho más barato cuidar al trabajador que tener que suplirlo con otro. Porque por tal vez en algunos casos donde mezquinaron un barbijo, tuvieron que después licenciar a 14 compañeros y pagarle el sueldo a una casa y quedarse sin Sí. atención. Por supuesto, entendible. Adrián, yo te agradezco estos minutos con medios y estrategias y seguramente seguiremos en contacto con ustedes, que son uno de los sectores fundamentales porque han sido los primeros en hacer las advertencias que luego se manifestaron en cifras concretas de estadísticas. Y creo que con el aporte de todos es como la única manera de poder enfrentar con éxito las certezas y todavía las incertidumbres que nos sigue planteando esta pandemia, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto y que tengan muy buenos días. Hasta cualquier momento. Gracias, Aram. Gracias.